Hola, qué gusto vernos de nuevo. ¿Qué les parece el lugar en el que estamos hoy? Es impresionante, ¿no creen? Hugo, es increíble, es muy emocionante. Además me recuerda a las historias que hay detrás de las constelaciones y en cómo las utilizaban los antiguos navegantes para guiar sus viajes en el océano. Oye, pero ya me surgió una pequeñísima duda. ¿Qué hacemos aquí si en la cápsula de hoy hablaremos del proceso de lectura? Ah, pues eso en un ratito lo platicaremos, Vivi. Antes debemos atender las preguntas de quienes nos ven. Bienvenidos a Zamora Vlogs. Como ya decía Viviana, hoy conoceremos el proceso de lectura y cuando terminen de ver el programa, se darán cuenta de que todo el tiempo están leyendo. Vamos a conocer algunas estrategias para comprender más fácilmente los textos y también enriquecer la idea que se tiene de la lectura. Bueno, amigas y amigos, manden sus preguntas sobre el tema de hoy. ¿Alguna vez se han preguntado qué es leer y si realmente saben hacerlo? Tal vez la respuesta inmediata es obvio que sé leer. Es que en realidad leer es mucho más que unir los sonidos que representan las letras escritas. Implica un acto profundo de comprensión y crítica. Así es, la lectura, contrario a lo que en ocasiones se piensa, no está en el papel, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con su contexto, con su experiencia, con su mente y con lo que harán y pensarán luego de terminar de leer un texto. Bienvenidos una vez más a De Preguntones con Escritores. En esta ocasión hablaremos con un escritor argentino que tiene una gran capacidad para transmitir el amor hacia la lectura y además nos ofrece una singular visión de esta. Por cierto, tiene un libro que les recomendamos mucho. Se llama Una historia de la lectura, en el que narra sus primeras experiencias como lector. Demos la bienvenida a Alberto Manguel. ¡Qué gusto tenerlo aquí, señor Alberto! Les voy a contar una historia, breve, muy breve. Yo tenía uno de esos, lo compré porque yo leo de noche. Y entonces pues no se ve nada. Entonces yo dije, esa se ve bonita. De hecho la mía era azul, no me encanta el naranja, pero dije, la voy a comprar, la compré, pero alumbra con brillitos. No me deja leer, no, se la regaló una sobrina. Le encantó y la tiene todavía. ¡Salud! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto conocerlo! No puedo evitar expresarle mi admiración. Sus textos fueron esenciales para que yo decidiera estudiar arte dramático. Ay, joven, qué bueno que me dice eso, le agradezco mucho. La verdad es que creo que si algo de lo que escribo causa un cambio en la vida de los jóvenes, entonces vale mucho la pena seguir escribiendo. Por supuesto, eso me queda muy claro. Y bueno, me gustaría platicarles algo ya que están conversando sobre la lectura. A ver, cuénteme. Les quisiera leer algo que creo que les dará más claridad a quienes nos ven o nos escuchan sobre lo que ustedes decían hace unos momentos sobre saber leer. De hecho, me gustaría decirlo de memoria, la verdad es que me lo sé. ¡Échatelo, Beto! Puedo decirte Beto, ¿verdad? Claro. Ahí les va. Los lectores de libros, una especie a la que sin saberlo me estaba incorporando, siempre sentimos que estamos solos ante cada descubrimiento y cada experiencia. Desde que nacemos hasta que morimos nos parece espantosamente única. Amplían o concentran una función que nos es común a todos. Leer letras en una página no es más que una de sus muchas formas. El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen. El arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a construir una casa para protegerla de las fuerzas malignas. El zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque. La jugadora de cartas que lee los gestos de su compañero antes de lanzar sobre la mesa el naipe ganador. El bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo. Y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario. El tejedor que lee el intrincado diseño de una alfombra que está confeccionando. El organista que lee al mismo tiempo diferentes líneas de música orquestada. El padre que lee la cara de su bebé buscando señales de alegría, miedo o asombro. El adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga. El psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes. El pescador hawaiano que lee las corrientes marinas hundiendo una mano en el agua. El granjero que lee el clima en el cielo.
Todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos. Leer casi tanto como respirar es nuestra función primordial. ¡Ay! Pues sí se lo sabe de memoria, señor Beto. Uy. Entonces, señor Beto, eso significa que todo el tiempo estamos leyendo. ¡Claro! Cada día, Hugo, me sorprendes más. Yo todos los días te veo ahí en la tele y digo, este muchacho, cómo me encanta ver su crecimiento. Ay, gracias, Beto. Y aparte, qué emocionante. Nunca lo había pensado así. Ahora entiendo qué estamos haciendo aquí. Cuando antes dije que los navegantes utilizaban las constelaciones para guiar a sus viajes en el mar, lo que en realidad estaban haciendo era leer el cielo. ¿Ves? ¿Qué veo? Ah, sí, perdón. Esto fue todo por hoy. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en De Preguntones con Escritores. Fue un gusto tenerlo aquí, señor Beto, de verdad. Qué alegría. No, el gusto fue mío, Ahí vas, ahí la llevas. Ahí vamos. Ánimo. Se puede. Se puede. Todo el tiempo estamos leyendo y creo que si comenzamos a conocer el proceso de lectura, teniendo esto en mente, será más interesante. Tienes razón, Hugo. Así cambia la cosa. Quiero conocer más y más acerca de la lectura. Para eso, lo primero es preguntarnos, ¿por qué es necesario aprender a leer correctamente? Sé que la pregunta parece obvia, sin embargo, vale la pena reflexionar al respecto antes de comenzar a revisar estrategias de lectura. Una de las grandes preocupaciones en todos los países es el analfabetismo. Pero ojo, a quien ha cursado la educación básica no se le considera analfabeta. Sin embargo, existe otro concepto, analfabetismo funcional. Una persona analfabeta funcional sabe leer en términos básicos, es decir, sabe unir letras para formar palabras y oraciones, identifica información básica y retiene alguna, pero no puede leer a un nivel más profundo, como para hacer inferencias o tener un punto de vista crítico. Vivi, espérate, los vas a confundir. Ay, discúlpela, es que a veces se emociona. Regresando al tema de la lectura, ¿sabían que 60% de los estudiantes que terminan el bachillerato no pueden comprender ni relacionar lo que leen? Es decir, son analfabetas funcionales. No se preocupen, son estadísticas muy generales. Y justo lo que buscaremos hoy es aprender a superar esa etapa y a leer en forma inferencial y crítica. Oigan, aquí hay algo importante que debemos resaltar. Cuando digo superar esta etapa, significa que todos hemos pasado por ella y no tiene nada que ver con nuestra inteligencia. Ahora sí, continuemos. Creí importante decirles eso. No, y está muy bien, Vivi. Saber leer es necesario, pues vivimos en sociedades letradas. Esto significa que todo lo referente a la civilización se construye mediante la palabra escrita. Por ejemplo, las leyes que nos rigen están escritas. Los maestros, cuando enseñan, utilizan pizarrones. Si quieren saber qué contiene un medicamento o un alimento, necesitan leer los envases. Leer correctamente permite tener cada vez más conocimiento del mundo. Todo lo que sabemos como humanidad y lo que hemos aprendido durante siglos está almacenado en lenguaje escrito. Por otra parte, la lectura también permite a las personas crecer emocionalmente, pues implica no estar aislado. Por ejemplo, existe una gran cantidad de textos que les permite ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué forma más directa de experimentar las emociones de alguien más si no es leyendo los pensamientos que comparte? Ahora que ya comprendimos mejor la pertinencia de leer correctamente, hay que conocer algunas estrategias de comprensión lectora. Para estudiarlas, los expertos las dividen en dos grandes grupos, referenciales e inferenciales. La lectura referencial corresponde al nivel más básico de lectura. Consiste en extraer lo que dice un escrito en forma textual, es decir, tal cual lo dice el autor. La comprensión del texto en el nivel referencial depende únicamente de interpretar el significado de las palabras y oraciones. En este sentido, se puede decir que una lectura referencial consiste en entender lo que se dicen de las oraciones del texto. Una de las estrategias relacionadas con este nivel de lectura es identificar el tema y la idea principal. Cualquier texto puede ser pensado en pocas palabras. Cuando hacemos esto, ejercitamos nuestra capacidad de síntesis y generamos ideas concretas más fáciles de recordar. Los dos conceptos clave para leer es aprender a identificar tema e idea principal. El tema es de lo que trata un texto. Se expresa con la menor cantidad posible de palabras y se encuentra al responder la pregunta: ¿de qué trata el texto? La idea principal es el enunciado más adecuado para explicar el tema. Se expresa más extensamente que el tema y se puede encontrar al hacer la pregunta:
¿Cuál es la idea más importante del autor para explicar el tema? Podemos identificar ambos elementos, no solo en un texto completo, sino también párrafo por párrafo. Vamos a verlo. Leamos un párrafo escrito por Isaac Asimov. Las bacterias son un grupo de organismos unicelulares, reunidos por los biólogos bajo el nombre de esquizomicetos. La célula de la bacteria tiene una pared muy parecida a la de las células vegetales normales, pero carece de clorofila. Por eso las bacterias se clasifican a veces junto con otras plantas carentes de clorofila y se denominan hongos. Si analizamos este párrafo, podemos afirmar que el tema que se aborda son las bacterias y que la idea principal es que las bacterias son organismos unicelulares y a veces se clasifican como hongos por su similitud celular con las plantas sin clorofila. Encontrar el tema fue sencillo. Para encontrar la idea principal hay que seguir 4 pasos. Identificamos y eliminamos la información secundaria. Agrupamos y ordenamos la información principal según su importancia. Identificamos la oración u oraciones más relevantes. En caso de que la información principal esté distribuida en diversas oraciones, sintetizamos y hacemos una nueva redacción que refleje la idea principal. Otra estrategia de lectura referencial es la paráfrasis. Parafrasear es escribir lo que dice el texto, pero con nuestras propias palabras, como lo que se hace en la redacción de la idea principal. Al parafrasear, lo importante es no cambiar el sentido literal del texto. Esto significa decir lo mismo que el autor, pero con otra sintaxis. La última estrategia de lectura referencial es la consulta de fuentes. ¿Ustedes qué hacen cuando leen un texto y no entienden ni una palabra? O cuando se menciona el nombre de un personaje, país o libro que no conocen. Pues esta estrategia puede ayudar ya sea a consultar un diccionario o una enciclopedia, es decir, hacer una lectura referencial. El único pero con esta estrategia es que interrumpe la lectura y como leer requiere concentración, no es lo mejor. Entonces, ¿qué pueden hacer? En caso de que se encuentre una palabra desconocida, hay que intentar inferir o deducir su significado a partir del contexto de la lectura y continuar leyendo. Si se trata de información desconocida, sigan leyendo y al final investiguen de qué se trata. Solo deténganse cuando consideren que necesitan saber el significado de la palabra para continuar leyendo y comprender el resto del texto. Ahora veamos de qué se trata la lectura inferencial. La inferencia es una idea lógica que surge a partir de lo que percibimos con nuestros sentidos y que luego razonamos. En el caso de la lectura, lo que se percibe es el texto. Luego, al razonar sobre lo leído, se infieren algunas conclusiones. Es importante saber que las inferencias pueden ser válidas o no, dependiendo de qué tanto se ejercite esta actividad. Que sean válidas significa que usen correctamente la lógica. Sin embargo, una inferencia, válida o no, es distinta de un hecho. Podemos inferir conclusiones inteligentes con bases lógicas a partir de lo que leemos, o sea, conclusiones válidas. Pero eso no significa que sean verdaderas. Para comprender mejor hay que poner un ejemplo. Si el cielo está nublado, se puede inferir que lloverá, pues hay una relación lógica entre las nubes y la lluvia. Por lo tanto, la inferencia es válida. Sin embargo, no es un hecho. Si poco después llueve, entonces se trata de un hecho. En este tipo de lectura también se infiere el tema y la idea principal, pues hay algunos textos en los que estos elementos no son claros en las palabras del autor. Para ejemplificar, revisemos el siguiente párrafo que forma parte de la Apología de Sócrates, escrita por el filósofo griego Platón. Pero antes, para aprender a inferir mejor, vamos a conocer un poco de contexto. Sócrates, que era filósofo, fue acusado y condenado a muerte. Tuvo que tomar un veneno llamado cicuta. Ahora sí, leamos lo que el mismo Sócrates dice de su acusación. Remontémonos, pues, al primer origen de la acusación, sobre la que he sido tan desacreditado y que ha dado a Melito confianza para arrastrarme ante el tribunal. ¿Qué decían mis primeros acusadores? Porque es preciso presentar en forma su acusación como si apareciese escrita y con los juramentos recibidos. Sócrates es un impío. Por una curiosidad criminal, quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra. Convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. ¡Ja! Este texto es un fragmento que Sócrates dijo en su defensa ante el tribunal. ¿Cuál es la idea principal?
A partir de las primeras oraciones, sabemos que Sócrates va a hablar de la acusación que le hicieron. ¿Y cuál es la acusación? En un nivel referencial sabemos que lo acusan de impío. Si se fijan, el texto mismo ejemplifica la definición de esta palabra al describir ciertas conductas de Sócrates. Curiosidad criminal que quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra. Convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. Como se puede ver, la acusación no se hace en un lenguaje directo. Por eso hay que construir la idea principal en vez de solo descubrirla textualmente. A Sócrates se le acusó de filosofar contra la religión. Como ya lo dijimos, cuando se desconoce el significado de una palabra cuando se está leyendo, la mejor estrategia es inferir su significado por el contexto. En los textos, las palabras no funcionan aisladas, sino que generan significados en conjunto con el total del escrito. Por eso, se puede adivinar de forma razonada el significado de una palabra que desconocemos. También es posible inferir significados a partir de dos procesos, la radicación y la fijación. Y no se preocupen, en realidad son menos complicados de lo que parece. La radicación consiste en encontrar una raíz semántica. Por ejemplo, la raíz de la palabra boca produce diferentes vocablos, como bocanada, bocado, boquilla, etc. Así, aunque desconozcamos el significado de estas palabras, podemos inferir parte de él gracias a su raíz. La fijación se refiere a los afijos, que son fragmentos de palabras con sentido propio. Cuando un afijo se añade al principio, se llama prefijo. Cuando se añade al final, se le dice sufijo. Si está en medio de la palabra, se le dice interfijo. Por ejemplo, el prefijo anti indica negación, entonces la palabra anticongelante debe ser algo que impide la congelación. Ahora veamos los tres momentos de una lectura. La prelectura, es decir, antes de la lectura, es decir, durante la lectura, y la poslectura, es decir, después de la lectura. En la prelectura se trata de revisar los elementos del texto antes de comenzar a leer. Con esto generaremos una expectativa sobre el texto. Lo diré de otra manera. Piensen que no es lo mismo explorar un territorio desconocido con un mapa que sin él. El mapa es equivalente a realizar una prelectura, en la que se identifican los siguientes elementos. El propósito de lectura. El autor y su contexto. Las características de la publicación. País, medio y fecha. Los paratextos, subtítulos, índice, imágenes, hipervínculos, viñetas, bibliografía, etc. El título del texto. Las palabras clave en el título. Sus conocimientos actuales sobre el tema que indica el título. El tipo de texto. El propósito del autor, en forma de hipótesis. Expectativas y predicciones sobre el texto. El propósito de lectura consiste en saber para qué van a leer. Es necesario que sepan su propósito, pues hace que su lectura sea más eficaz. Y al saber esto, pueden cambiar algunas actividades del proceso. Por ejemplo, puede cambiar de manera significativa el cómo construyen las ideas principales. Isabel Solé, experta en estrategias de lectura, define estos posibles propósitos al realizar una lectura. Obtener una información precisa. Seguir instrucciones, como en las recetas o en los instructivos. Obtener información general sobre un tema. Aprender. Revisar un escrito propio. Por placer. Comunicar un texto a un auditorio. Ahora pasemos a la etapa de lectura. Hay que leer de manera atenta el texto. Conforme se avanza, las expectativas sobre la lectura se pueden confirmar o puede que no, pero surgirán nuevas predicciones. Durante la lectura se explora con detalle el territorio que hasta ahora era desconocido, el contenido del texto. Usualmente un explorador documenta lo que encuentra, fotografía, lugares, dibuja mapas, toma muestras del suelo, etc. Esta información le permite hacer después un mejor análisis. Pues el lector experimentado hace lo mismo. Las siguientes son algunas actividades que pueden llevar a cabo durante la lectura. Identificar cómo el autor usa el lenguaje. Identificar o construir las ideas principales. Revisar la cohesión y coherencia del texto. Esquematizar y escribir sobre la lectura. Buscar y contrastar la lectura con otras fuentes. Identificar el propósito y punto de vista del autor. Contrastar el punto de vista personal con el del autor. Dialogar con otros lectores acerca de la lectura. Formular y responder preguntas sobre el texto. Valorar el cumplimiento de nuestras expectativas de la lectura.
Revisar el cumplimiento de nuestro propósito de lectura. Para lograr una lectura crítica, es importante que relacionen las actividades del proceso de poslectura con su objetivo de lectura y con sus conocimientos previos. En esta ocasión, invitamos al doctor Eduardo Cázar para que nos platique un poco más acerca de la lectura y su proceso. Doctor Eduardo, le agradecemos mucho que nos acompañe en esta cápsula sobre el proceso de lectura y la importancia que esta actividad tiene. Bienvenido. Hola Viviana, hola Hugo, les mando siempre un abrazo, a la orden. ¿Podría compartirnos su definición de lectura? Siempre creo que leer es una aventura. Casi todas las aventuras, algunas son muy placenteras y hay otras que no lo son tanto. Es una aventura porque implica conocer al autor, en qué piensa, en qué tiene la cabeza puesta. Implica ver las influencias que ha recibido ese autor, tanto de su época como de otros autores. Es eso, es un desafío en el que uno se involucra, en el que uno siente como propias algunas ideas, algunas situaciones, algunas escenas, incluso cuando se trata de lecturas de ficción. Nos enseña que en el mundo somos eso, diversidad de personas con gran diversidad de ideas, con gran diversidad de inquietudes. ¿Considera que saber leer es importante para desarrollarse en una sociedad letrada como la que vivimos? Saber leer es fundamental, pero una cosa es saber leer, digamos estar alfabetizado, y otra cosa es tener técnicas para leer más sabroso, para leer más a fondo, que genere preguntas, que genere reflexiones, que genere opinión crítica, ojalá. Para eso es importantísimo saber leer. ¿Cómo define a un lector crítico? La palabra crítica básicamente implica decir qué va primero, qué va después. Decir qué cosa es importante, qué cosas no es tan importante, qué cosa es prioritaria, qué cosa puede postergarse. Ordenar. Eso básicamente es hacer crítica. Leer críticamente, entonces, significaría, al recorrer un texto, saber encontrar las ideas principales, las ideas secundarias, los textos que son referenciales, que acompañan a los enunciados principales. Creo que es un conjunto de premisas, pero que están moviéndose. Y la fundamental es la de identificar el orden de las cosas. Eso creo que es la herramienta del pensamiento crítico y que es compañera permanente de todas nuestras actividades. Debería serlo para la lectura y para todo episodio de la vida. Doctor Eduardo, gracias por compartir su conocimiento en Zamora Blogs. Esperamos se la haya pasado muy bien y muchas gracias por su plática. Bueno, Viviana, Hugo, les agradezco muchísimo. Les mando un gran abrazo siempre. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Para terminar, hagamos un breve ejercicio. Contesten en una hoja las siguientes preguntas. ¿Consideran que es importante saber leer y comprender lo que están leyendo? ¿Por qué? Con todo lo que se dijo en este programa, ¿cambió su visión acerca de la lectura? ¿De qué manera? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Zamora Blogs. Esperamos que a partir de hoy disfruten más la lectura y se diviertan en la aventura de leer y comprender el universo de conocimiento que nos rodea. Recuerden que este programa lo hacemos juntos, así que manden sus dudas y opiniones y algún tema que les gustaría conocer. Sigan las redes sociales de Jóvenes en TV. En ellas pueden encontrar todos los programas y utilizarlos como apoyo en su aprendizaje. Seguimos en contacto. Bye. Bye.